examen. Estuvo fácil, yo creo. La primera pregunta decía, según la ley de Graham, veíamos las probables respuestas y vamos a preguntar. A ver, de los que están ahorita. Yadira, ¿qué contestaste en la primera pregunta? La de los gases se difunden rápidamente en otros gases. Muy bien, Yadira. Esa es la respuesta correcta. La ley de Graham habla sobre la difusión de los gases, ¿sí? No habla de solubilidad, no habla de que la temperatura y la presión, ¿sí? O que los gases tienen el mismo número de moléculas. La ley de Graham es o difusión de los gases. Los gases se difunden rápidamente en otros gases. Bien, Yadira. La segunda pregunta, vamos a ver no ha llegado Mitzi. Brisa, La de todos igual. ¿cuál de los siguientes gases ocupará un mayor volumen en las mismas condiciones de presión y temperatura, suponiendo un comportamiento ideal si de todos ellos tenemos una mol? ¿Sí? Entonces ahí teníamos el hidrógeno, el dióxido de carbono, el metano, y decía todos igual. La respuesta que da Brisa, todos igual, es la correcta. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de condiciones, en las mismas condiciones de presión y temperatura, y suponiendo un comportamiento ideal, estamos hablando de qué fórmula. Bueno, estamos hablando, por ejemplo, de la fórmula que dice presión por volumen es igual a nRT. O sea, el número de moles, la constante de los gases por la temperatura. Ahora, si me dice para cualquier gas, las mismas condiciones de presión y temperatura, ¿sí? Si me está diciendo las mismas condiciones de presión y temperatura, entonces quiere decir que la presión inicial y la presión final serían igual, tanto para la presión como para la temperatura. Entonces, ¿qué más dice? En cuestión de volumen, pues vean, nos queda, dice la pregunta es, ¿ocupará un mayor volumen? Pues todos igual, porque esto nos queda. ¿Cuál es el volumen? Si todos tienen una mol, ¿no? N. Y el valor de R, 0.082, pues lo que nos está indicando es una constante para todos. Entonces, de esa forma demostramos que no cambia el volumen. Cualquier gas, cualquier mol, una mol de cualquier gas va a ser, ocupar el mismo volumen. ¿Sale? Entonces, esa fue la 2. La número 3, vamos a preguntarle a Daniela Montserrat. La 3 dice, todos los gases se pueden mezclar en cualquier proporción siempre y cuando no reaccionen químicamente. En este caso se dice que los gases son... ¿Qué contesta Daniela Montserrat? Daniela. Y bueno, si no, Jennifer. Jennifer, ¿no está? Mande, profe, ¿me puede repetir la pregunta, porfa? Dice, todos los gases se pueden mezclar en cualquier proporción, siempre y cuando no reaccionen químicamente. En este caso se dice que los gases son comprensibles. Esa no la contesté, profe. No la contestaste. Bueno. No.
¿Cuál crees que sea la respuesta? ¿Compresibles, miscibles, expandibles o difusibles? Dice, ¿cuál? Tal vez, no sé, pero podrá ser difusibles. Ah, difusibles cuando se difunden, ¿sí? Ah, Cuando se mezclan y no reaccionan así químicamente, se pueden mezclar. Difusibles es que se escapan, ¿no? El término que se usa es, a ver, ¿quién otra persona me lo puede decir? Rodrigo, a ver, ¿qué contestaste ahí, Rodrigo Carranza? Visibles, bien, esa es la respuesta correcta. Son miscibles, quiere decir que se pueden mezclar en cualquier proporción. La pregunta siguiente, la asistencia Angélica. La pregunta siguiente vamos a preguntarle a Catherine Fragoso. ¿Cuántas moléculas hay en 20 gramos de butano? La fórmula del butano, C4H10. ¿Cuál sería la Yo respuesta no hice el correcta? examen, profe. ¿Eh? No hice el examen. Bueno, no. No hiciste examen, sí, ya vi que no hiciste examen. Bueno. Entonces le preguntamos a Lilian y Beth a ver si se acuerda. Esta tenían que resolverla haciendo una relación en cuanto a la masa o el peso molecular, ¿no? Porque habla de cuántas moléculas. Bueno, no sé si recuerdan la respuesta. Lilian. Ahí cuando hablamos para saber cuántas moléculas hay en 20 gramos de butano, tenemos que sacar el peso molecular del butano, yo creo, ¿no? Primero, C4H10. El carbono son 12 por 4, más los 10 del hidrógeno. Y Aide nos dice que es la B. Ciertamente es la letra B, 2.07 por 10 a la 23. El otro, el C tenía un mismo número, pero por 10 a la 34. Los que lo resolvieron tuvieron que sacar el peso molecular y decir el peso molecular es igual a gramos por mol. Una mol es tantos gramos. Ahora, 20 gramos a cuántas moles corresponde. Y si sabemos, en cuanto al número de moléculas, una mol, ¿a cuántas moléculas tiene de acuerdo al número de Avogadro? ¿Quién lo recuerda? Decíamos 6.023 por 10 a la 23, ¿no? Y entonces hacen la relación y la respuesta va a ser la letra B. La número 5. La número 5. Ahí decía 6.022 por 10 a la 23 o 6.23 por 10 a la 23. La siguiente, vamos a ver, Yotam. Proceso inverso a la evaporación o vaporización. La sublimación, la fusión, la condensación o solidificación. ¿Qué respuesta diste en la número 5? Proceso inverso a la evaporación. Di la respuesta C, condensación. Condensación. Ajá. La evaporación, ¿qué es la evaporación?
Cuando algo se evapora, ¿de qué Líquido a gas. estado? De líquido a gas. Ujú. Y el proceso inverso de gas a líquido se conoce entonces como condensación. ¿Sí? La fusión, que algunos pusieron fusión, es de sólido, ¿no? De sólido a líquido. Y la solidificación, pues, de líquido a sólido. Entonces, la respuesta correcta, como dijo Jotam, es la C, condensación. Veamos el siguiente, la número 6. La 6, vamos a preguntarle a Jocelyn Victoria. Ley que refiere que a temperatura constante, la solubilidad de un gas en un líquido es directamente proporcional a la presión que ejerce el gas sobre el líquido. ¿Qué respuesta? ¿Cuál fue la respuesta? Jocelyn. Dijo en el chat que es la C. Ajá, lo estoy viendo. C. La C, Jocelyn. ¿Y Aide qué dice? Aide Hernández. ¿Está bien, Jocelyn, o no? Vamos a ver qué dice. Aide también puso la C. Y luego, Perla. ¿Qué pusiste, Perla? Yo puse, es la 6, ¿verdad? La número 6. Ajá, yo puse la B. La B, la ley de Henry. Bueno, para los que pusieron la C, no están bien. La ley de las presiones parciales se refiere a la suma de las presiones parciales de un gas que nos da la presión total y no habla de solubilidad, ¿sí? Presiones parciales es diferente a la solubilidad de un gas en un líquido. Fue de las últimas leyes que vimos, entonces esa ley se llama ley de Henry. La solubilidad de un gas en un líquido es directamente proporcional a la presión que ejerce el gas sobre el líquido. Me recuerdo que puse de un ejemplo como que es aquí una botella de un gas gaseosa, ¿no? Aquí es la coordinación para los sellitos. Gracias. Nada, quédate ahorita, Tati, nada más deja que esté resolviendo un examen, ¿no? Entonces, chicos, es Henry, incluso les puse la fórmula. S1 sobre S2 es igual a presión 1 sobre presión 2. Entonces, bien, Perla, vamos a ver a Álvaro. Álvaro, a presión constante, dice, el volumen de la masa de un gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta del gas. Esta es una ley isobárica. ¿Por quién fue propuesta? Álvaro, ¿verdad? Perdón, profesor, no lo escuché bien. Ahí va. La número 7 dice, a presión constante, el volumen de la masa de un gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta del gas. Esta ley isobárica, ¿por quién fue propuesta? Por Avogadro, por Charles, Gay-Lussac, Boyle-Mariot. Por Charles. Por Charles. Bien, esa es la ley isobárica. ¿Sí? Boyle-Mariot es de la temperatura, Gay-Lussac es de volumen. ¿Sí? A ver, Laura Mariana. ¿Sí que pasa? Laura Mariana. La número 8 está muy fácil. Dice, instrumento utilizado para medir la presión ejercida por la atmósfera. Puse la C. ¿Pusiste la qué? La C.
La C, el barómetro. Muy bien. El barómetro, el barómetro, ¿con qué lo relacionan ustedes? Cuando dicen barómetro. Con una vara. Les dije, lo relacionaron con una unidad, ¿no? De la presión, que es el bar. Ajá. Y por eso podemos saber que un barómetro nos va a dar idea del instrumento para medirlo. El de Fisher-Jones se los mencioné en su momento. ¿Recuerdan para qué era el Fisher-Jones? Aquí donde dice solicitante, una firmita. Te presta esta, porque alguien sabe si prenda, digo, sí. El de Fisher-Jones les decía para qué era. ¿Quién lo recuerda? Fisher-Jones. Se parece al del nombre de una serie por ahí. No recuerda a nadie para qué era el aparato de Fisher-Jones. A ver, vamos a ver si aquí ya me pusieron en el chat. No me acuerdo, no, pues no. Puntos de fusión. Es para obtener puntos de fusión. Les decía que es un aparatito que pone usted la muestra sólida, una cantidad muy pequeña, se pone en una platina de metal. Enfrente de la platina está un espejito que aumenta la visibilidad. Es una lupa, una lupita. Y a su lado está un termómetro que nos va a indicar el momento en el cual cambia el estado. Entonces, para puntos de fusión, muy bien. Seguimos vamos a ver, Sebastián. La número 9, llamamos sublimación regresiva o inversa, ¿a qué? ¿A qué le llamas sublimación regresiva? Según yo era cuando un cuerpo pasa de estado gaseoso a sólido, ¿no? De estado gaseoso a sólido. Cuando un cuerpo pasa de estado gaseoso a sólido, le llamamos sublimación regresiva o sublimación inversa. Muy bien. Es la respuesta número D, o la letra D. Y finalmente, vamos a ver, Galia. Ya que andas por acá, Galia. La 10, la última de esta serie. Yo puse presión. Magnitud que relaciona la fuerza con la superficie sobre la cual actúa. O una fuerza física aplicada por unidad de área. Y pusiste la letra A. Sí. Es la presión. Muy bien. Esa es la respuesta correcta. La presión. O sea, cuando hablamos de presión, hablamos de una fuerza por unidad de área. ¿No? Y espérenme tantitito, esto es rápido. 31. 30, 70. ¿Ya te vacunaron, Aida? Sí, ¿Qué ya. te pusieron? 4 vacunas. 4. ¿Qué te pusieron? Pfizer en el hospital y en el hospital AstraZeneca. ¿Pfizer las 2 primeras? ¿Recuerdas la fecha de cuándo te la pusieron? Más o menos. La de Pfizer o la de AstraZeneca. La primera. La primera me la pusieron en marzo del año pasado. Ajá. Y la última la pusieron en febrero. Pero ¿cómo? Es que me pusieron 4. Me pusieron, la primera que me pusieron fue la de Pfizer, que fue en el 2021, en marzo. Marzo del 21. Luego me pusieron la segunda de Pfizer, luego me pusieron... ¿Cuándo? La segunda me la pusieron en febrero. Enero, febrero, marzo, en abril. En abril. En abril me pusieron la segunda de Pfizer. Ajá. Y luego me pusieron la tercera de AstraZeneca. Astra. En enero. Enero. Y la cuarta de Astra me la pusieron. ¿Enero del 22? O sea, apenas
entrando. Ujú. ¿Y la segunda? En febrero, Ahorita, hace poquito. después del amor y la amistad, ¿o cuándo? Sí, exactamente. El 16 de febrero, creo. Ajá. ¿Y la de enero? Fue. Me pusieron las primeras 2 semanas de enero, creo. Ujú. Creo. Bueno, cuatro. ¿Y COVID no te ha dado? No, pues sí. Te ha salvado. Ah, bueno. ¿Y A mí con la Sputnik. qué tal le fue? Pues bien, en lo que cabe bien. Uy, no, yo me puse súper mal con las 4. ¿Sí? Sí, es que yo estaba con pacientes COVID, entonces me tenía que vacunar. ¿Y qué te dio fiebre? Bueno, fiebre no me dio taquicardia, disnea. Ajá. Me sentía súper mal, estaba súper cansada. Del cansancio. ¿En todas? En todas, horrible, no, pero lo que. Bueno, Muchísimas gracias. cuídateme mucho. Te queremos bien para que sigas atendiendo a los pacientes. Muchas gracias, cuídense mucho. Ándele. Suerte a sus alumnos en el Igual, examen. sí, ya lo hicieron. Ya, Bueno. bueno, suerte que salgan mejor. Gracias. Físico-química ahorita y al ratito doy biomoléculas. Con razón me pedí las preguntas. Empecé con la de parámetro. Gracias. Ándale, va. Ahora sí. Ay. Bien, esa fue la primera parte del examen, ¿no? Que era opción múltiple. Y sí, creo que la mayoría acertó a las respuestas adecuadas. Sí hubo algunas fallitas por ahí, pero bueno, vamos a tratar de remediarlas y que las puedan mejorar su comprensión. Esta segunda parte era similar, era de opción múltiple, pero acá les pido justificar la respuesta, ¿sí? Y por lo que observé, les fue mejor en esta segunda parte porque al hacer, ¿cómo se llama? Al hacer el ejercicio, van a obtener el resultado y ya el resultado nomás lo comparan con cualquiera de las opciones y entonces, pues tienen la solución, ¿sí? En este caso, decía el primer ejercicio, 5.75 gramos de un gas ocupan un volumen de 3.4 litros a una temperatura de 50 grados centígrados y una presión de 0.94 atmósferas. Nos pide el peso molecular, ¿sí? De ese gas. Entonces, nosotros tenemos una fórmula, conocemos una formulita, déjenme ver, que dice peso molecular, que es lo que buscamos, es igual a, bueno, a M, que es la masa, la constante de los gases, la temperatura, y eso dividido entre ¿qué es? Presión y volumen, ¿no? Es lo que nos falta aquí. Presión y volumen. Bien, teníamos entonces la masa, que es 5.75 gramos, que está. El valor de R, generalmente, yo le digo, si no les dan otras unidades, usen la de 0.082. Ya saben que son atmósferas, litros, mol, Kelvin. Y entonces, la temperatura era necesario que la cambiáramos a Kelvin, ¿sí? 50 grados centígrados más 273 o 273.15. Y eso les da la temperatura. La presión, nos manejaron aquí 0.94 atmósferas, ¿no? Entonces, eso es presión en atmósferas. Y finalmente, el volumen también nos los dan. 3.4 litros. No hay que hacer ninguna modificación porque el valor de R es también en litros. Y sustituyendo esos datos en esa fórmula, obtuvimos un valor de
47.6. ¿Sí? Gramos mol fue lo que les debí haberles dado. Aquí solamente está el número, ese es ya sabemos que si hablamos de peso molecular, gramos por mol. Y por lo que observé, casi la mayoría puso ese resultado. Si ven, no es un ejercicio complicado, simplemente era aplicar la fórmula y sustituir los valores que nos habían dado. ¿Sí? Entonces, ya no le pregunté a nadie porque digo, aquí ahorita pues, lo resolvemos de esa manera. Ahí está. La segunda pregunta dice, la presión del aire en un matraz cerrado es de 460 milímetros de mercurio a 45 grados centígrados. La pregunta es, ¿cuál es la presión del gas si se calienta hasta 125 grados centígrados y el volumen permanece constante? Bueno, cuando vemos este ejercicio, vemos los datos. ¿Qué datos? Bueno, ¿y qué nos pide, no? A ver. ¿Cuál es la presión? Esto es lo que nos está pidiendo. Voy a marcarlo aquí. Nos pide cuál es la presión. Vemos que es un matraz cerrado que tiene una presión de 460 milímetros de mercurio. Está a una temperatura de 45 grados centígrados. Y nos pregunta la presión si se calienta hasta 125 grados centígrados. ¿Sí? Y el volumen permanece constante. Bueno, pues para ya cuando sabemos que el volumen permanece constante, nosotros tenemos la idea de que la presión y la temperatura, cuando se relacionan con volumen, y si el volumen es constante, entonces esta parte se elimina y solamente nos queda presión y temperatura, ¿sí? Estamos hablando de condiciones iniciales, que le ponemos el número 1 y lo igualamos con las condiciones finales, ¿sí?, de las mismas variables. Esta variable final le ponemos un número 2 y entonces es la que vamos a aplicar. Como nos está preguntando la presión cuando ya se calienta a 125 grados centígrados, lo único que vamos a hacer es despejar, ¿sí? Y al despejar, que vamos a despejar presión 2, entonces temperatura 2 que está multiplicando, yo la paso de este lado dividiendo. Entonces tengo presión 1, que son 460 milímetros de mercurio, eso es lo que tengo aquí. Tengo la temperatura 1, que son 45 grados centígrados. Esta la tengo que transformar a Kelvin. Solamente le voy a sumar 273, ¿no? Y ya está en Kelvin. Y la temperatura 2, 125 grados centígrados, sería la que vamos a colocar en la parte de abajo. Igual, tenemos que transformar a Kelvin, aunque estén en grados centígrados y pensemos que simplemente quitamos los grados centígrados, ya nos va a quedar, no les va a dar el resultado adecuado. Aquí algunos, creo que sí observé que algunos pusieron las temperaturas en lados contrarios. Y eso pues ya ocasionó que el resultado no fuera el esperado, ¿sí? El resultado al aplicar esta fórmula nos debe de dar algo así como 575.67 milímetros de mercurio. La respuesta correcta es la letra A.
Y bueno, podemos observar entonces que no es un ejercicio complicado, simplemente era despejar y aplicar los datos en el lugar adecuado. ¿Sí? ¿Alguno hizo algo diferente? ¿O o la mayoría lo hizo así? Entonces, esta era la fórmula para el segundo ejercicio. El tercero dice, los neumáticos de un coche deben estar a 20 grados centígrados, a una presión, bueno, aquí ya tengo temperatura, a una presión de 1.8 atmósferas, otro dato. Con el movimiento se calientan hasta 50 grados centígrados, pasando su volumen de 50 a 50.5 litros. Y la pregunta, ¿cuál será la presión del neumático tras la marcha? Bueno, pues aquí sabemos, ya habíamos puesto la fórmula, esta de presión por volumen por temperatura. ¿Cómo conocemos esta ley? ¿Sí? ¿Cómo conocemos a esta ley? Alguien que me diga. ¿O ya se me durmieron o qué? La ley combinada. Gracias, Juan Carlos Sacramento. Esta es la ley combinada de los gases. Ahí es donde se combina la ley de Boyle, la ley de Charle, la ley de Gay-Lussac. Presión, volumen sobre temperatura. Y hablamos de condiciones, como les digo, iniciales, que las podemos interpretar con el número 1, y finales con el número 2. Observamos los datos que vienen en el ejercicio y vemos lo que nos está preguntando va a ser la presión. Entonces, si me está preguntando la presión, yo infiero que voy a despejar presión 2. ¿Sí? ¿Cuál será la presión del neumático tras la marcha? Entonces, tengo que despejar esa presión 2. Bueno. La presión 2. Entonces, despejamos y podemos observar que esta temperatura 2, que está abajo, la vamos a tener que poner acá arriba. Y el volumen 2, ¿sí?, que está arriba, lo vamos a poner aquí abajito. Cuando la cambiamos de... Y ya aplicamos los valores que tenemos. ¿Tenemos presión 1? Sí, ¿no? La presión 1 es 1.8 atmósferas. Esto nos va a dar idea en qué unidades vamos a tener el resultado, ¿sí? Esa es la presión 1. El volumen 1. El volumen 1, pues, si pasa de 50 a 55, el volumen 1 vendría siendo 50. Y la temperatura 1, aquí la tenemos media escondidita, es 20 grados centígrados. Recuerden, no vamos a poner 20 grados centígrados, sino le vamos a sumar 273 Kelvin para que nos dé 293, y ese es el dato que vamos a colocar en la temperatura 1. El dato del volumen 2, pues sabemos que si pasó de 50 a 55,
a 50.5, 50.5 sería el volumen 2. Aquí se los pongo, volumen 1, volumen 2. ¿Y cuál nos falta? Creo que ya. Ya tenemos todos los datos, lo demás es resolver la operación matemáticamente, ¿sí? Y el resultado que debieron haber obtenido es 1.96 atmósferas, ¿sí? Si obtuvieron eso, pues muy bien. Entonces no está tan complicado resolver estos ejercicios si sabemos la fórmula, si la sabemos aplicar. Y bueno, les da una idea de cuál opción era la correcta. Cuando hacemos esto es para que demuestren, o sea, justificar, es de que sí saben emplear las fórmulas, porque de otra manera, nada más decirme la opción A o C, lo que sea, pues no nos da idea de que lo hayan hecho, ¿no? A lo mejor fue de Tim Marín, o el que le sonó más bonito, y eso fue. Entonces fueron 3 ejercicios, cada ejercicio tenía un valor de 2 puntos. ¿Sí? Era hacer el ejercicio y poner la respuesta correcta. Los anteriores tenían un valor de 1 punto, las de opción. Y los siguientes, que son los ejercicios, los problemas, acá les indiqué, bueno, una parte va a ser el ejercicio A, otros el B. Son, pues algo similares, ¿no? Pero también sin mucho grado de dificultad. Por ejemplo, algunos, ¿no? En este caso tenemos, no vamos a resolver todos, pero sí les doy una idea de cómo se resolvían. En este caso, el gas desprendido por el crecimiento de forma fermentativa de un cultivo bacteriano tiene un volumen de 680 centímetros cúbicos, medido en el laboratorio a temperatura de 18 grados centígrados. La pregunta es, ¿cuál es el volumen? La pregunta en litros nos está preguntando a la temperatura de crecimiento de 37 grados centígrados. Si me están diciendo que los volúmenes se midieron a presión constante, quiere decir que no voy a considerar la presión en la fórmula que voy a ocupar. ¿Sí? Entonces, no tomo en cuenta el volumen. Y yo sé que esa fórmula en la cual emplea PV sobre T, me quedaría de esta manera. P1 sobre T1 es igual a P2 sobre T2. ¿Sí voy bien o no? Sí. ¿Cuál es? Pues yo creo que hay un error. Bueno, aquí yo tengo el error. Leí mal aquí. Considere que los volúmenes se midieron a presión constante. Entonces, el que es constante es la presión, y entonces la presión es la que no se toma en cuenta. Ojo. Lo que sí se toma en cuenta es el volumen. Ahí está. Sí, si yo aquí tenía PV sobre T y me dice que esa presión constante, la presión es igual al inicio y al final, entonces no tiene caso que la ocupe. Entonces sí voy a ocupar volumen 1 sobre temperatura 1, igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Ya ven, a veces también se me van las cabras de repente. ¿Y qué me pregunta? Decía, ¿cuál es el volumen en litros a la temperatura de crecimiento? Entonces voy a despejar, obviamente, la letra B, B2, y este T1
para que se quede solita la B, lo voy a pasar arriba. Tengo temperatura 1. ¿Cuál es temperatura 1? ¿Sí? O sea, me va a quedar temperatura 1 por temperatura 1. Corríjanme. Esta es temperatura 2. Entonces, la temperatura 2 es la que voy a pasar de espera tantitito. La temperatura 2 es la que voy a pasar arriba para multiplicarlo junto con volumen 1 y a su vez eso se divide entre la temperatura 1. Si tengo temperatura 2 y temperatura 1, los grados que yo ponga de Kelvin se van a eliminar y nos va a quedar solamente el dato de volumen. ¿Verdad? Ah. La había reportado. Ajá. Y todo el tiempo la tarjeta no me hacía. Pero como es la matriz donde yo hice la solicitud de San Ángel, Sí. todo el tiempo eso. Bueno, ya. Ándele, cuídese mucho. Va. Bueno, ahora ya tenemos la temperatura 2, tenemos volumen 1, temperatura 1, y solamente hay que despejar. ¿Sí? El resultado, bueno, recuerden, aquí en el volumen pudieron haber puesto directamente 680 centímetros cúbicos, ya lo quitó. ¿Sí? Si ustedes ponen 680 centímetros cúbicos, el resultado que obtengan del volumen 2 va a ser en centímetros cúbicos. Y entonces, debió haber dado esto. 724 centímetros cúbicos. ¿Sí? Ahora, me pide el volumen, pero en litros. Y cuando manejamos litros, estamos hablando de decilitros, ¿no? Entonces hay que transformarlo. Y transformando 724 mililitros a litros, ¿cuál sería el resultado? Centímetros cúbicos, yo le puedo decir que son mililitros. Creo que sí les comenté cuando vemos las jeringas, las jeringas dicen cc, que quiere decir centímetros cúbicos, o puede venir en mililitros también. Entonces, transformar de mililitros para litros es recorrer el punto, ¿sí? Y poner un sellito aquí. Y entonces ya lo tenemos en las unidades que lo pide. 0.724 litros. Y esa es la respuesta. Un ejercicio, pues creo que también sencillo, aplicando las leyes básicas de los gases. Del ejercicio 2, observamos que ambos son muy similares. Creo que lo único que cambió fue el compuesto. En uno es nitrógeno gaseoso, el otro es dióxido de carbono, y cambian las condiciones de temperatura y de presión. ¿Qué es lo que nos pide aquí? La densidad. Para cualquiera de los dos ejercicios, ¿no? Entonces, aplicamos. ¿Cuál fórmula? Hay una que dice la densidad, a veces usamos esta letrita,
¿A qué es igual? ¿Quién me recuerda? Presión por peso molecular sobre RT. Presión por peso molecular. Ah, les decía que si ponen esta, es masa molecular, ¿no? Pero si se acostumbran a poner peso molecular, PM, pues también es válido. Peso molecular. ¿Entre qué me dijeron? RT. La R, que es el constante de los gases, y la temperatura. Tienen la temperatura, que es con la que tendrían ahí, ya sea esa o esta. Tienen la presión, aquí tienen la presión en atmósferas, ¿sí? Que está ahí, o igual acá, tienen esta presión, y entonces ya tienen ese otro dato. El valor de la constante la tienen ustedes. Nos falta solamente el peso molecular. ¿Mm? Y el peso molecular, ¿cómo lo obtuvimos? En el caso del nitrógeno gaseoso, debemos de considerar N2. ¿A qué es igual N2? ¿Quién recuerda? Porque yo aquí no me acuerdo. ¿Cuál sería el peso molecular? 28. 28, ¿sí? Si ustedes consultaron la tabla periódica, observan que el nitrógeno tiene un peso atómico de 14. Entonces, la molécula de nitrógeno, dos átomos de nitrógeno, son 28 gramos por mol. Ese es el peso molecular. Y es el que tenían que haber usado aquí, multiplicar 28 por 1.25 entre lo que resulte de multiplicar 0.082 por 300 Kelvin. ¿Sí? Y el resultado era de 1.42. Si lo tuvieron así. Sí. Y las unidades, ¿sí? Si estamos hablando de densidad, estamos hablando de gramos sobre litro. Si ese fue su resultado, están bien. En el otro caso habla de dióxido de carbono, entonces el peso molecular del dióxido de carbono, CO2, tenemos que el oxígeno pesa 16 por 2, 32, más el carbono, nos da 44. Entonces ya sustituyendo aquí en la fórmula el valor de 44, que sería gramos mol, multiplicado por 3 atmósferas y dividido entre lo que resulte de 0.082 por lo que resulte en grados Kelvin de los 35 grados centígrados, les iba a dar el resultado. Y ese resultado debió haberles dado 5.22. Y lo mismo, las unidades, gramos sobre litro. Digo, eran semejantes los dos ejercicios, así que no había problema. Nada más aplicar esa fórmula y listo. Este ejercicio también son similares, los que hicieron el A o los que hicieron el B. Era cuestión de leerlo nada más. A veces, cuando son un poquito largos, extensos el ejercicio, como que confunde, ¿no? Pero no,
Dice, es peligroso que los envases de aerosoles se expongan al calor. Si una lata de fijador para el cabello a una presión de 4 atmósferas y a una temperatura de 27 grados se arroja al fuego y el envase alcanza los 402 grados centígrados, ¿cuál será su nueva presión? Luego, la lata puede explotar si la presión interna ejerce 6.080 milímetros de mercurio. ¿Qué probabilidad hay que explote? Entonces, ahí nos dice que consideremos el volumen constante. ¿Sí? ¿Qué fórmula vamos a aplicar? Es decir, el volumen es constante, entonces decimos, usamos la de presión por temperatura, PV sobre T, P sobre T. Ajá. P1 sobre T1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. Y vamos a despejar la nueva presión, o sea, la presión 2. De tal manera que cuando nosotros sustituimos presión 2, nos debe de dar la presión 1 que estaba del lado contrario, y la temperatura 2 que estaba debajo del presión 2, pasó arriba, y la presión 1. Esa era la fórmula. ¿Sí? ¿Qué íbamos a multiplicar? Simplemente 4 atmósferas, que es la presión 1, por la temperatura. ¿Sí? La temperatura 2, tarde, Montserrat de Tapia. No hay problema, Zoe. Lo importante es que que ya estás. Y bueno, vean, no está complicado el ejercicio. Lo único que hay que hacer, como en todos los problemas de gases, es cambiar la temperatura de grados centígrados a Kelvin. Eso es en todos los problemas, ¿sí? Y bueno, nos decía sí que podía explotar la latita. Nos da como referencia 6.080 milímetros de mercurio. Aquí el resultado, recuerdo que eran de 9 atmósferas, ¿no? Entonces, si nosotros convertimos 9 atmósferas a milímetros de mercurio, es como decir, una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. Entonces hacemos esa relación y es multiplicar 9 por 760 y nos da 6.840. ¿Sí? En este caso son milímetros de mercurio. Esto los vamos a comparar con el valor que nos dieron acá. Ya saben, los datos son como estos. Una si de COVID y en la pregunta si fue PCR o fue antígeno. Sí, más o menos así. Y el número de cuenta. Entonces, ¿hay probabilidad de que explote? Pues sí, porque supera la presión a la que puede explotar el envase. Buenas tardes a Sol. Ya llegó, que estaba en una reunión del CINIE. Sí, hola a todos. ¿De educación? Ajá. Bien, entonces estamos resolviendo algunos ejercicios del examen.
para que vean que no estaba tan complicado, aunque a veces así lo llega a parecer. Nos dicen problemas y es un problema, pero son problemas que, hola, buenas, que se pueden hacer, ¿no? El ejercicio 4 habla, son similares, uno se puede ver como más complicado que el otro, a veces la complejidad nos las imaginamos, ¿no? Porque si vemos el ejercicio 2, trae más elementos. Carbono, tiene carbono, hidrógeno, bromo, cloro, flúor, ¿no? Y nos pide calcular el peso molecular y la fórmula molecular de ese compuesto. Si vemos el primero, solamente tiene carbono e hidrógeno, es un hidrocarburo. Y pregunta la masa molecular, que es lo mismo, le digo, que el peso molecular, similar, y la fórmula molecular. Entonces, la forma que vamos a resolverlo es muy similar, ¿no? Nada más vamos a resolver este que se ve, el que se ve más fácil, ¿no? Porque el otro tendría que ocupar más espacio. Entonces, lo primero es ver qué elementos tenemos. En este caso, carbono e hidrógeno. Vemos el porciento que tiene de cada uno de ellos. 83.7 y 16.3. La suma de los porcientos debe de dar 100, ¿no? Ese porcentaje que tiene lo vamos a dividir entre ¿qué? Entre el peso atómico, ¿no? El peso del carbono es 12, el peso del hidrógeno es 1. El resultado que nos da, si dividimos entre 1 la cantidad de hidrógeno que tenemos aquí, pues nos va a dar 16, el mismo valor. 16.3. Y el otro, que es 83.7, dividido entre 12, nos da 6.97. ¿Qué es lo que hacemos posteriormente? Como no sabemos si es 16, si este le bajamos a 16 y este a 7, entonces lo que hacemos es dividir entre el menor de ellos. El menor de ellos es 6.97 y entonces obtenemos resultados de números enteros que lo podemos representar. ¿Sí? 16.3 entre 6.97 nos da algo así como un 2. Y entonces tenemos una formulita de estos datos que nos dice que por cada carbono hay un hidrógeno, hay 2 hidrógenos. ¿Sí? Esta fórmula que representa es una fórmula empírica. Ahora, para obtener el peso molecular, ya hicimos un ejercicio en el cual decíamos que el peso molecular es igual a la densidad por la constante de los gases, la temperatura y la presión. Tenemos todos esos datos. Tenemos la densidad, 2.30. Luego decían el valor de R, manejamos 0.082. Luego tenemos el valor de la temperatura convertida en Kelvin, que sería 300 Kelvin. Y finalmente, la presión. Estos 500 torricelis, para poder eliminarlos, para poder utilizarlos, esa presión debemos de convertirla a atmósferas, ¿sí? Sabiendo que una atmósfera es 760 torricelis. Entonces sustituimos esos
valores en la fórmula y al final nos va a dar un peso molecular de 86 gramos. Como estamos hablando de peso molecular, agregamos el mol. Ya casi estamos por terminar. ¿Qué es lo que vamos a hacer para saber la fórmula? Que creo aquí fue donde les falló. No sé. 86 es el peso molecular. El peso formular es 12 del carbono y 2 del hidrógeno. Sería entre 14. 86 entre 14 me da un 6. Ese 6 es el que equivale a N. ¿Sí? Si yo multiplico 6 por el 1 del carbono, pues me da 6. Y el hidrógeno, 6 por 2, 12. ¿Sí? Algunos fallaron ahí. La del alotano no era tan problemático porque creo que da el mismo valor que les da en la fórmula empírica, es el de la fórmula molecular. Esta ley de las presiones parciales es la ley ¿de cuál dijimos que era? ¿Dalton? La ley de Dalton de las presiones parciales, lo vimos, fue la primera pregunta. 5, las 5. Bueno, aquí depende de qué les están pidiendo. Bueno, en este caso, esos son muy similares. El ejercicio, por ejemplo, vamos a marcar ahora el de abajo. Nitrógeno, 7 gramos de nitrógeno. Nos habla de 16 gramos de oxígeno y nos habla de 3.03 gramos de hidrógeno. Para poder aplicar, tenemos que buscar primeramente el número de moles. ¿Sí? Nosotros recordamos que la presión total, podemos saber que es igual al número de moles. En este caso podemos decir N1 más N2. Le agregamos el N3 porque tenemos 3 compuestos. Y la presión cuando nosotros la despejamos era nRT sobre B. Entonces, la otra parte la dejamos así. R es para todos. La temperatura es igual para todos. Y decíamos el volumen, lo mismo. Entonces, nos interesa saber a qué equivale el número de moles de cada uno de ellos. Si yo tengo nitrógeno, yo puedo decir una mol de nitrógeno es igual a, ya me lo dijeron hace ratito, es igual a 28 gramos. Una mol es igual a 28 gramos. Si yo tengo 7 gramos, ¿sí? La pregunta es, ¿a cuántas moles corresponde? 7 por 1 entre 28 nos dice que esto es igual a 0.25. Esta es la cantidad de moles, ¿eh? Este valor lo voy a sustituir ahí.
Me falta N2. Bueno, hago lo mismo. Una mol de oxígeno, ¿a cuántos gramos es igual? ¿Quién me dice? Una mol de oxígeno, ¿a cuántos gramos? Dice 16, ¿no? 16. Una mol de oxígeno. 32. El oxígeno es O2. El peso atómico es 16. Entonces, una mol de O2 es igual a 32 gramos. ¿Sí? Si una mol es igual a 32 gramos, 16 gramos, ¿a cuántas moles corresponderá? El resultado que nosotros obtengamos de eso sería esto, el N2. Y 3.0 gramos de hidrógeno, hacemos lo mismo. Una mol de hidrógeno, ¿a cuántos gramos es igual? Sebastián, ¿a cuántos gramos será igual una mol de hidrógeno? Serían 2, ¿no? Porque son 2. Así es. No se les pases. Y entonces, esos 3 gramos ya convertidos en moles, viene a representar este otro valor, el de N3. ¿Sí? Ya que los tenemos, podemos sumarlo y nos va a dar la presión total. ¿Sí? La suma de los 3 números de moles multiplicados por RT entre B nos da la presión total. Y teniendo la presión total podemos sacar las presiones parciales de cada uno de los gases. ¿Sí? La podemos sacar individualmente, o sea, yo puedo hacer lo siguiente. Puedo borrar todo esto. Y simplemente aplicar la presión de quien quiero. De quién quiero obtener. ¿Sí? Si es de H2 o de N2. Entonces, el número de moles sería el de ese compuesto. N2. El valor de la constante es igual, la temperatura es igual para todos, el volumen igual para todos. Y entonces de esa manera yo puedo obtener la presión parcial de cada gas. Al final lo sumo y me da la presión total. Y listo. ¿No? Bueno, así se resuelve ese ejercicio. Finalmente me pasé a este, que estaba también muy sencillote para ambos. Dice un cierto volumen de nitrógeno gaseoso tarda 105.6 segundos en difundir a través de un orificio pequeño. Otro gas, bajo las mismas condiciones, requieren 40 segundos para difundir. ¿Cuál es el peso molecular del segundo gas? ¿Eh? El segundo gas para mí es una incógnita, ¿no? Me habla de tiempo de difusión, me está hablando de segundos. Entonces, si me está hablando de tiempo, entonces yo puedo aplicar una fórmula, ¿sí? Donde digo, quiero saber el tiempo de un gas que desconozco y lo voy a comparar con el tiempo de difusión de un gas que yo conozco. Conozco el del tiempo de difusión del nitrógeno. ¿Sí? ¿Y a qué es igual esto? Bueno, sabiendo el compuesto, yo puedo saber la masa, o digo el peso molecular. En este caso, el peso molecular del gas que desconozco, no lo sé.
pero sí conozco el peso molecular del otro compuesto, o sea, del nitrógeno. Este sí lo puedo conocer. Bueno, la fórmula no está correcta si yo no le pongo que esto es la raíz cuadrada de los pesos moleculares. ¿Mm? Aquí algunos se confunden en el despeje. Para despejar peso molecular, ¿sí?, de esto, lo único que vamos a hacer es elevarlo al cuadrado. ¿Sí? Yo puedo escribir esto al cuadrado y esto otro al cuadrado. De esa manera, cualquier número o cualquier raíz cuadrada elevada al cuadrado, pues se elimina. ¿Mm? Y de esa forma, aprecio qué es lo que voy a despejar. ¿Qué voy a despejar? Ah, pues el peso molecular, que es lo que me están preguntando, del gas desconocido. Y lo único que voy a hacer va a ser escribir el peso molecular del nitrógeno multiplicado por los tiempos, ¿no?, del gas desconocido y el tiempo del que se conoce. Esto sigue siendo elevado al cuadrado. Sustituimos los valores. Entonces, esto es igual. ¿Cuál es el peso molecular del nitrógeno? Ya está. Y 14 por 2, 28. ¿Cuál es el tiempo del gas desconocido? Bueno, si pusieron 40 arriba y el otro valor 105.6, o sea, aquí se entiende que es el del nitrógeno muy claramente, y este valor está al cuadrado. En este caso, las unidades de 40 y 105.6, que son segundos, se van a eliminar. Tenemos segundos al cuadrado arriba, segundo cuadrado abajo. Y ya hecha la operación, las únicas unidades que tenemos son las que corresponden a los 28 gramos por mol del nitrógeno. Y bueno, ya resolviéndolo, creo que la mayoría obtuvo este valor. 4.01 creo que era. Si pusieron 4 están bien, si pusieron 4.01 están bien, siempre y cuando hayan puesto las unidades. Y así resolvimos ese ejercicio. Yo les dije, bueno, pues si algunos creen que les va a faltar, les queda tiempo para resolver y lo quieren hacer, algunos de estos ejercicios lo podían hacer. De hecho, fue un ejercicio muy similar al que hicimos en una de las clases, sobre todo el del lago Titicaca. Ese lo hicimos en clase
Aquí la única diferencia era que íbamos a aplicar los pascales, íbamos a aplicar otros valores de constantes y ya. Muy pocos lo hicieron, así que ya que lo revise, ya ahí se los voy a corregir a los que lo intentaron. Y bueno, eso fue ese fue todo lo del examen.